Con Noboa, el autoritarismo no es una excepción, sino la respuesta lógica del Estado burgués ante una profunda crisis de legitimidad. La clase dominante en Ecuador, ante el agotamiento de sus fórmulas democráticas, recurre nuevamente a la represión directa para proteger sus privilegios. Noboa militariza el país bajo el pretexto de combatir el crimen, pero su verdadero objetivo es imponer orden para el capital y aplastar la protesta social. Busca normalizar un Estado policial que niegue derechos fundamentales. La represión es contra los trabajadores, la juventud y el pueblo. Trae mercenarios extranjeros para sofocar futuras rebeliones. Su propuesta de asamblea constituyente no busca democratizar, sino concentrar más poder en el Ejecutivo y blindar un régimen autoritario. Este modelo no es nuevo, es la vieja sombra del bonapartismo burgués que resurge cada vez que la oligarquía teme perder el control. La clase trabajadora debe responder no solo en defensa de sus derechos, sino levantando una alternativa socialista frente al autoritarismo capitalista. Un elemento central del proyecto autoritario de Noboa es el desmantelamiento sistemático de las barreras entre la vida militar y la civil. Citando la necesidad de combatir el crimen organizado, ha supervisado una militarización sin precedentes de la sociedad ecuatoriana. Soldados armados ahora patrullan las calles de las principales ciudades. Su presencia, un recordatorio constante del puño de hierro del Estado capitalista. Los puestos de control militares se han vuelto comunes, sometiendo a ciudadanos comunes a registros invasivos y detenciones arbitrarias. Las Fuerzas Armadas de Ecuador están equipadas y entrenadas para actuar contra toda disidencia. Su presencia en las calles ha provocado un aumento de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. El estado de excepción, declarado inicialmente como una medida temporal, se ha convertido en un elemento perturbadoramente permanente de la vida ecuatoriana. Los derechos básicos, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la libertad de detención arbitraria, han sido suspendidos indefinidamente. Para entender la situación actual de Ecuador, hay que mirar más allá de la inmediatez de la presidencia de Noboa y profundizar en la historia reciente del país. Las semillas del autoritarismo se sembraron antes de que Noboa asumiera el cargo. Durante hace años, Ecuador ha estado sometido a los estragos de las políticas económicas neoliberales. Estas políticas, a menudo impuestas a instancias de las instituciones financieras internacionales, han exacerbado la desigualdad, erosionado los servicios públicos y alimentado el malestar social. Las presidencias de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, los predecesores inmediatos de Noboa, estuvieron marcadas por una corrupción desenfrenada, neoliberalismo y un desprecio por la clase trabajadora. El colapso económico y la descomposición social desnudaron su esencia. Un régimen al servicio del capital. Noboa encarna una reacción de las élites. Su ascenso es parte del intento del capitalismo ecuatoriano por blindarse frente a futuras rebeliones. La narrativa de la guerra contra el crimen de Noboa, aunque eficaz para galvanizar el apoyo entre una población temerosa, enmascara una agenda más insidiosa. Debajo de la retórica de la ley y el orden, se encuentra una estrategia calculada para promover los intereses de la élite económica de Ecuador y sus aliados extranjeros. Los verdaderos objetivos de la represión de Noboa no son los delincuentes, sino aquellos que se atreven a desafiar el orden económico prevaleciente. Al silenciar a la oposición, reprimir la disidencia y criminalizar la protesta, Noboa está enviando un mensaje claro a las empresas y los inversores, es decir, Ecuador está abierto a los negocios, y cualquier resistencia se encontrará con la fuerza bruta. Las medidas de austeridad, los recortes de impuestos para los ricos y la desregulación de industrias clave están enriqueciendo a los que ya son ricos a expensas de los pobres y la clase trabajadora. Los servicios públicos están siendo destruidos, los recursos naturales están siendo saqueados y los derechos laborales están siendo pisoteados. Las ambiciones autoritarias de Noboa se extienden mucho más allá de su actual mandato. No se contenta con simplemente gobernar como un dictador. Busca consagrar su poder en el tejido mismo de la sociedad ecuatoriana. Utilizando el pretexto de combatir el crimen y restaurar el orden, Noboa ha propuesto una serie de enmiendas constitucionales que concentrarían el poder en el poder ejecutivo, debilitarían los controles y equilibrios y erosionarían la separación de poderes.
Estos cambios le darían un amplio control sobre el poder judicial, la legislatura y el sistema electoral, haciéndolo efectivamente inmune a cualquier oposición significativa. La libertad de expresión, reunión y prensa se vería severamente restringida, y el gobierno tendría amplios poderes para vigilar, detener y silenciar a sus críticos. El coste humano del giro autoritario de Noboa ha sido devastador. Bajo el pretexto de combatir el crimen y restaurar el orden, su gobierno ha desatado una ola de represión que ha dejado innumerables víctimas a su paso. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, la detención arbitraria y los enjuiciamientos por motivos políticos se han vuelto comunes. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los políticos de la oposición y los trabajadores que se atreven a alzar la voz contra el régimen han sido objeto de intimidación, acoso y violencia. El Poder Judicial es un bastión de intimidación hasta la sumisión, aprobando las solicitudes del gobierno de órdenes de detención y emitiendo veredictos de culpabilidad en juicios por motivos políticos. La mayoría de los gobiernos y organismos internacionales, fieles a los intereses del capital global, han optado por el silencio o la complicidad frente a estas violaciones, siempre que se garantice la estabilidad necesaria para los negocios. La caída de Ecuador en el autoritarismo no es un incidente aislado. Es parte de una tendencia más amplia y profunda hacia el auge del autoritarismo en América Latina y más allá. Desde Brasil hasta Hungría, desde Filipinas hasta Estados Unidos, la ultraderecha ataca al parlamentarismo burgués, pues este ya no garantiza la estabilidad necesaria para el capital. Este asalto global a la democracia está impulsado por una confluencia de factores, incluyendo la creciente desigualdad, la inseguridad económica, la polarización social, la disfunción política y la bancarrota política de toda la izquierda institucional. En este entorno de inestabilidad, descontento y desconfianza, los líderes autoritarios pueden explotar las ansiedades de la gente, convertir a las minorías en chivos expiatorios y presentarse como salvadores que pueden restaurar el orden y la prosperidad. La experiencia de Ecuador sirve como una severa advertencia. Ante esta arremetida, la desesperación no es una alternativa, tampoco creer que las fuerzas del autoritarismo son demasiado poderosas para resistir. La historia del movimiento obrero mundial nos enseña que incluso las dictaduras más arraigadas no son invencibles. Los movimientos obreros y populares, impulsados con coraje así como con un programa proletario, han derrocado a tiranos y han provocado revoluciones una y otra vez. La lucha contra el autoritarismo en Ecuador y más allá requiere de un programa marxista. Debemos construir una vanguardia revolucionaria entre los trabajadores, los campesinos y la juventud. Debemos desafiar las narrativas de miedo y división que se utilizan los burgueses. Y debemos presionar a nuestros líderes, exigiendo que defiendan un programa de independencia de clase. Solo la revolución proletaria puede ofrecer una salida al callejón sin salida del capitalismo.